cambiarle a algo más positivo. Es momento de entrevista con la psicóloga María Isabel, disponibles para el éxito. Eso, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, excelentemente y contenta en viernesito Sí, y abordar ¿verdad? temáticas ya más de viernes. Más de viernes, ¿verdad? Claro. Sí, el cuerpo lo sabe, dicen. Así es, sí, sin duda alguna. Hoy con el tema primeros auxilios psicológicos. exactamente. ¿Existen los primeros auxilios psicológicos? Claro que sí, y son muy importantes, ¿no? Son muy importantes. Estos existen, pues obviamente cuando nosotras como personas sufrimos algún percance, ¿no? Puede ser la muerte de un familiar o la muerte de un ser querido, por ejemplo, hay veces cuando sufrimos algún accidente o alguna situación traumática para cualquier persona. Bueno, existen los primeros auxilios, ¿no? Que así como la Cruz Roja viene a auxiliarte físicamente, bueno, pues es importante que las personas sepamos auxiliar a otras personas cuando están pasando por estos procesos, ¿no? Entonces, precisamente, pues hay esos primeros auxilios y es importante que las personas lo sepamos, ¿no? Muchas veces les pasa a nuestros hijos o a nuestros padres o a la gente con la que estamos, por ejemplo, en la calle, en la sociedad conviviendo. Y bueno, es importante saber cómo yo puedo auxiliar psicológicamente a una persona. En este sentido, bueno, pues es el acompañamiento, ¿no? Es el primero, el saber que yo hacerme cargo de la persona que está sufriendo este percance o esta situación traumática y bueno, acompañarla incondicionalmente, es a lo mejor poderle decir si algo necesita, por ejemplo, el saber cómo estás, si te sientes bien o cómo es lo que sientes, acompañarla y escucharla a lo mejor sin hacerle muchas preguntas, sino saber que la persona esté bien y que si algo puede decir en ese momento o puede llorar, bueno, saber que nosotros somos el refugio seguro de esta persona. Entonces eso es bien importante y para eso pues no hay que juzgar a la persona que está sufriendo la situación, ¿no? Por ejemplo, muchas veces empezamos a decirle que tiene que salir de esa situación, por ejemplo, cuando hay la pérdida de un ser amado, hay veces como familia nos desesperamos y queremos que la persona salga inmediatamente a combatir, ¿no? con el mundo, con esa pérdida. Entonces, no, pues no hay que juzgar, ¿no? a la persona. Okay. Qué importante, María Isabel, porque se me viene a la mente haciendo una comparativa con quizás un accidente, ¿no? Al decir primeros auxilios nos imaginamos, al menos yo, una cortada con sangre, ¿no? Exacto. Y muchas veces el que está herido, por supuesto porque está pensando en otra cosa o a veces no puede tomar un teléfono y solicitar auxilio. Exacto. Es algo nato que se nos da a quienes estamos en los alrededores, claro. pero muchos no hemos llevado ningún curso de primeros auxilios, ¿no? Y sí deberíamos de saber cómo. Sí, de hecho estamos retomando mucho este contenido que es demasiado importante. Hay muchos escritores que han hablado acerca de los primeros auxilios emocionales y las empresas están tomando estos cursos y estos talleres ¿por qué? Porque hay situaciones que no podemos pues obviamente controlar, ¿verdad? Y donde quiera nos puede suceder, por ejemplo, algún accidente en el trabajo. Es importante, así como, bueno, el llevarte al consultorio médico, bueno, saber que la persona que esté a cargo de esa situación, pues sepa cómo hacerlo de alguna manera, que la persona, por ejemplo, ese primer auxilio es como una herramienta que tengo para que la persona no tenga secuelas de daños psicológicos más graves. Claro. Y ahorita algo me llamaba la atención que comentabas y que últimamente he visto también mucho en redes sociales, que qué importante a veces solamente acompañar, abrazar y apapachar, como lo comentas. A veces decimos, no, ya levántate, pasa la página y nos creemos muy sabedores de lo que debes de hacer, cuando a veces lo que hay que hacer nada más es estar aquí y dejar que cada quien lleve su ritmo, proceso. su ritmo y su proceso. De hecho, pues nosotros los psicólogos al principio cuando llega una persona a la terapia por alguna situación que ella pues no puede ella salir adelante en ese proceso, bueno, nosotros lo primero que hacemos es escuchar. Entonces la persona empieza a hablar y hablar y hablar y dice, ay, es que no sé
cómo expresarlo de una manera que tenga a lo mejor un sentido, y a como me vienen las ideas es como yo te lo estoy soltando. Entonces la persona, pues el psicólogo precisamente es ese acompañante de esa necesidad en ese momento que tiene la persona. Entonces nosotros como familia o como pues que estamos a cargo de esa situación, pues lo primero que debemos de hacer es preguntar cómo se siente la persona, si está bien, si necesita algo o tiene algún daño físico, ¿no? Es lo primero que se tiene que atender. Lo segundo es preguntar si necesita algo, por ejemplo, hacer una llamada, o si necesita a cualquier situación que pueda necesitar esa persona, entonces tú estás ahí para auxiliarlo. Y la otra es, por ejemplo, si la persona está llorando, o si se suelta llorando, o si tiene alguna situación que desencadena por el mismo trauma, pues saber que tú eres la persona que se va a hacer cargo de ella en ese momento. Entonces, muchas veces la persona pues suele llorar, suele gritar, a lo mejor puede recargarse en ti, ¿verdad? Que sepa que eres a lo mejor el hombro donde esa persona se siente segura y que no hay problema, que puede llorar o que puede expresarse de la manera en que ella tenga esa necesidad, ¿no? Entonces, esto puede pasar tanto con adultos mayores, con niños, con jóvenes. Hay muchas situaciones que se están dando ahorita con los jóvenes que están con estas secuelas de la pandemia, que ya han pasado algunos años, pero apenas se están dando esas secuelas, y los muchachos o los niños están pues muy desesperados, a veces tienen crisis y empiezan a llorar y a llorar y a llorar y a gritar sin saber por qué está sucediendo o por qué les está sucediendo. Entonces estos vienen a ser síntomas precisamente de a veces que tienen sentimientos de soledad y que ni siquiera ellos saben por qué están sufriendo, por qué están llorando. Entonces a los papás, a veces me hablan los papás y Isabel, ¿qué hago? Nada más acompáñalo, abrázalo y no le digas nada. O sea, nada más a lo mejor sóbale o empieza a respirar, o ya que se calme, ya que grite, ya que saque todo, bueno, pues empieza a calmarlo, a respirar tú en un compás con él, y para que él empiece a respirar, ¿no? Profundo. Entonces, yo creo que esas cuestiones, ahorita estamos pasando mucho los papás por esas situaciones, o los amigos, y es importante que nosotros lo sepamos, ¿no? Claro, y más importante que dentro de estos primeros auxilios psicológicos, sí acudir con los expertos. Sí, claro. Sí, sabemos que a veces tenemos una mamá que tiene mucha razón, claro, y que tiene las palabras que nos reconfortan, así o el es, amigo, la vecina, o el jefe, quien tú quieras. Sin embargo, sí es importante acudir con los especialistas. De hecho es el punto siguiente, cuando ya pasa este proceso, pues es decirle a la persona, bueno, que vaya con el especialista, ¿no? Entonces sí, es el primer auxilio que tú le vas a dar, pero si ves que la persona no nada más pasó por una crisis, sino sigue en esa situación, bueno, el siguiente paso es decir, ¿sabes qué? Pues te recomiendo que vayas a una terapia, o si es el papá o la mamá, bueno, pues acudir con un experto, ¿no? Perfecto, María Isabel Martínez, muchísimas gracias. Educación para el éxito. Hay que continuar con estas temáticas que tanta falta nos hacen. Así es. Y bueno, pues ya sabes, estamos en la clínica disponible para el éxito. Nos puede encontrar en el 6442-359200. Y si usted, bueno, pues es ahora sí que empresario y quiere dar este tipo de capacitaciones en sus empresas, bueno, pues también contáctenos, porque también lo hacemos para empresas. Excelente, pues muchas muchísimas gracias Igualmente, María Isabel.